Ahora sí. Empezamos entonces con nuestra primera sesión de lo que es redacción y publicación de artículos científicos. Como les decía un principio, en este taller, en esta primera sesión, no en este taller, vamos a aprender lo que es la publicación, ¿ya? Luego vamos a hacer la redacción. Entonces, para el tema de lo que es la publicación, tal vez alguien diría, ¿no? Entonces, primero debíamos redactar, luego publicar, ¿no? Pero cuando hablamos de publicación hay que entender ciertos aspectos que son básicos, ¿ya? Por ejemplo, las normas editoriales. Entonces, si dominamos esta primera parte, seguramente en la escritura no vamos a tener ninguna dificultad, ¿ya? Es como jugar un deporte, ¿ya? Entonces voy a decir, por ejemplo, no sé, fútbol, ¿no? O, por ejemplo, ajedrez, ¿ya? Entonces yo quiero jugar ajedrez. Nunca en mi vida he jugado ajedrez, ¿ya? Entonces yo quiero jugar, pero si no sé las reglas, no voy a poder jugar. Por ejemplo, si no sé cómo es el movimiento del caballo, de la torre, del peón, no voy a poder jugar ajedrez. Exactamente pasa lo mismo con la redacción de artículos científicos. Primero tengo que saber las reglas, a eso lo vamos a llamar las normas editoriales. Tengo que dominar, ¿no?, esa parte y posteriormente voy a escribir cualquier artículo científico en cualquier área si quieren, ¿no? Eso vamos a debatir más adelante, pero puedo escribir cualquier artículo científico, puedo publicar en cualquier revista, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos empezando primero, si quieren, por las normas editoriales que tienen que ver con la publicación de artículos científicos. Por lo tanto, voy a empezar por algunos conceptos básicos para que podamos entender mejor, ¿ya? Primera pregunta que nos hacemos y que tal vez muchos de ustedes están formulando, ¿no? ¿Qué es un artículo científico? La primera pregunta. La respuesta tiene que ver con lo siguiente. Es un documento científico. Aquí voy a aclarar lo siguiente. Hay un elemento que resalta y dice es un documento científico. Ahora aquí voy a hacer una línea de tiempo. Aquí voy a decir esto es la prehistoria y esto es la historia. ¿Cuál es el elemento que lo divide la prehistoria y la historia? ¿Alguien recuerda cuál es ese elemento? ¿Cuál es ese hito? A ver, ¿alguien? La escritura. La escritura, perfecto. Entonces, la escritura es lo que divide la prehistoria y la historia. Cuando hablamos de investigación, también hablamos de lo que es el conocimiento. Cuando hacemos una investigación, llegamos a a generar lo que sería el conocimiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del conocimiento, existe el conocimiento empírico y lo que es el conocimiento científico. Ahora me está diciendo, es un documento científico escrito. Entonces, ¿qué hace que sea científico? ¿Cuál es ese hito aquí? ¿Alguien podría decir qué podría ser ese hito que lo separa entre lo empírico y lo científico? La metodología de la investigación. Ok, perfecto. Aquí utilizamos el método, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos el método, ese conocimiento que generamos se convierte en científico. Si nosotros no hemos utilizado el método, simplemente se constituye en un conocimiento empírico. Por lo tanto, el conocimiento empírico no es considerado como artículo científico. Entonces, hasta ahí tenemos una primera aproximación de lo que sería un artículo científico. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Voy a suponer, aquí tengo un documento escrito, ¿ya? Entonces, este documento está escrito de carácter científico, utilizado el método científico. Por lo tanto, esto es un artículo, ¿no? Un artículo. Para mí es al menos un artículo, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es, ¿este documento se podría considerar como artículo científico? ¿Qué dicen? A ver, ¿sí? ¿Se podría considerar? He seguido la metodología, he desarrollado esta investigación, ¿no? Incluso está en base a la estructura que dice la revista. En un momento vamos a ver qué es una revista, ¿ya?
Entonces, digamos, cumple todas las reglas, utiliza el método. ¿Esto será un artículo científico? ¿Sí o no? Hasta este momento, con la explicación que usted ha dado, sí, ¿Sí? ¿Todos están de utilizó un acuerdo? método y está escrito. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok. La respuesta es no. ¿Ya? Ahora, si bien hasta donde he explicado cumple, falta una segunda parte. Y para eso voy a colocar un ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos, esto es una tesis, ¿ya? Es una tesis, estoy inventándome, es un anillado, es una tesis, un borrador, digamos, ¿no? Que estaba revisando, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, mi tesis y José Ariel es el rector o es el director de la universidad donde estoy estudiando, ¿ya? Entonces digo, señor director, esta es mi tesis, ya he terminado, mañana mismo quiero defender mi tesis. ¿Me va a dejar, sí o no? ¿Me va a dejar defender mañana mismo? No dependería si cumple con el reglamento de tesis de la universidad, o sea, si siguió las normas, los procesos, para Ya. saber En si, todo caso, he seguido todo lo que dice la estructura, el contenido, la metodología, todo. Pero he hecho solito, no tengo tutor, no tengo nada. He hecho en mi casa, no sé, 6 meses, digamos, y luego he ido. ¿Me no me lo dejan van o a no me aceptar. dejan? No, no No, se lo... Ah, ¿qué falta entonces para que me dejen defender? ok, en el caso nuestro en Panamá, faltaría que haya una comisión que revise primero el documento para poder que vea si están establecidos y luego a eso tendría que haber un comité de sustentación de tesis. O sea que eso puede demorar alrededor de hasta un mes si fuese tan rápido en un momento dado o hasta 3 meses. No todos los documentos que llegan son aceptables y son por ahí mismo sustentables. Perfecto, eso es. Cuando nosotros hacemos una tesis en cualquier país, supongo que tiene que pasar ciertos filtros de revisión, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo llaman, por ejemplo, lo llaman tribunal, ¿ya? Tribunal de tesis, ¿no? Así lo llaman en Bolivia, ¿ya? Entonces, por lo general está conformado por 3 miembros, ¿no? Que son de la universidad, son docentes, son especialistas en esa temática, los que van a revisar la tesis, ¿no? Entonces, una vez que aprueben, den el visto bueno, recién va a poder defender la tesis y obviamente eh, ser publicada la tesis. Entonces, tiene que pasar por un filtro de revisión. Un artículo científico es exactamente lo mismo. Entonces, cuando decía, he escrito este documento, he seguido todos los procedimientos metodológicos, pero mientras no esté publicado en una revista científica, esto no se considera como artículo científico. Entonces ahí entra un concepto de lo que sería una revista científica. Enseguida vamos a ver qué es una revista científica. Entonces, importante, ¿no? Primero, tiene que ser un documento escrito de carácter científico y segundo, tiene que estar publicado en una revista científica. Si no cumple esos dos, simplemente no se considera como artículo científico. Ahora, cuando hablamos de revistas científicas, es importante que esas revistas cumplan ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba iniciando crear una revista con un compañero, pero obviamente no tenemos ICSN, no tenemos DOI, no tenemos nada de registros, ¿no? Entonces yo podría decir quiénes quieren publicar su artículo científico, ¿no? Y todos, ¿no? Los que quieren, y listo, los publico, ¿no? No está cumpliendo ciertos criterios. Entonces, cuando hablamos de revista, que lo vamos a hacer en un momento, tiene que cumplir ciertos estándares también. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, un artículo científico se va a considerar solamente cuando esté ya publicado en una revista. Ahora, escribir un artículo científico es una forma de comunicar, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos un artículo científico, estamos comunicando un conocimiento a la sociedad.
Y obviamente con eso estamos aportando, estamos contribuyendo a la sociedad. Básicamente en un artículo se va a ir publicando conocimientos, resultados, digamos, originales, ¿no? De investigación. Y eso también podemos debatir y lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de artículos existen o qué tipo de artículos podemos escribir nosotros, ¿no? Para poder publicar. Hasta aquí, ¿quedó claro qué es un artículo científico? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, ¿Cómo ahora estamos? sí, doctor. Sí, sí, perfecto. ¿El resto, cómo estamos? ¿Todo claro? ¿Sí, no ve o no? Está bien, doctor. Muy bien, entonces no se van a quedar con la duda también, eso me olvidé decirlos, ¿no? Entonces, recuerden siempre preguntar, ¿ya? Pregunten siempre, ¿ya? Cualquier duda que tengan, siempre pregunten, no se queden con las dudas, ¿ya? Entonces, primer punto, ¿no? Ahora, segundo, o segunda pregunta, ¿por qué y para qué publicar, no? Y creo que ya lo hemos mencionado de alguna manera, pero daremos algunas otras respuestas más y seguramente ustedes van a poder formular otras respuestas, ¿no? A esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, siempre pregunto a los que me dicen o los que me piden ayuda, asesoramiento, digamos, ¿no? Y les pregunto, ¿por qué quieres o para qué estás escribiendo, no? Entonces, muchas veces escriben para poder generar o para aumentar su currículum, ¿no? Entonces, en los currículums siempre se pone, ¿no? Producción intelectual, ¿no? O además, en algunas compulsas o convocatorias se pondera, ¿no? La publicación, las publicaciones que se hacen. Entonces, hacen para eso, algunos. Pero cuando escribimos un artículo científico, tiene que ver con algunos de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, contribuir a la construcción colectiva de conocimiento. Cuando nosotros publicamos un artículo científico, estamos contribuyendo a la sociedad, ¿no? Estamos generando conocimiento, estamos aportando conocimiento, ¿ya? Imagínense, estamos en enero del año 2020 y el COVID está empezando en China y expandiéndose a algunos países, ¿no? Entonces, en ese momento buscamos en el Internet, hay muy poca información, ¿no? Hoy en día buscamos sobre COVID, hay bastante información. Entonces, ¿quién ha hecho? Cada profesional desde su área ha ido contribuyendo y ha ido generando. Entonces, esto está contribuyendo a la sociedad. Entonces, cuando escribimos un artículo científico, tiene esa característica de contribuir a la sociedad con conocimiento, ¿ya? Ahora también lo que les decía, ¿no? Escribir un artículo científico y estoy seguro que ustedes estos días tal vez no van a concluir, pero ya van a tener, ¿no? Mínimamente un 60, 70% avanzado su artículo científico y van a ver que no es complicado, no es para los científicos exclusivamente, sino todos nosotros podemos escribir artículos científicos. Entonces, escribir un artículo científico también permite desmitificar el misterio de publicar, ¿no? Luego tiene que ver con la autocrítica, ¿no? Y también el incremento de lo que es la autoestima, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, no sé, al menos aquí en Bolivia pasa eso, ¿no? Nos sentimos inferiores a veces, ¿no? Entonces, no, es que nosotros como Bolivia estamos, no estamos al mismo nivel. Siempre me dicen eso, ¿no? Otros países están avanzados, pero nosotros no estamos avanzados, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esa complejidad de inferioridad, ¿no? Entonces, cuando uno ya escribe, ya publica un artículo científico, no solamente nos permite autocriticarnos, sino también levantarnos, ¿no? Mejorar, incrementar nuestra autoestima. Luego, generar nuevas habilidades. Y esto es una recomendación general que les hago a todos ustedes. Cuando empiecen a investigar, ustedes tienen que ser también autodidactas, tienen que aprender de forma, de tal forma que nadie les esté diciendo tienes que aprender esto, sino por su propia cuenta tienen que aprender. Y estoy seguro que están en ese camino, por eso están en este taller, ¿no? Nadie les está obligando, simplemente ustedes, porque quieren aprender un poco más o quieren aprender a escribir un artículo científico, están en este taller. Entonces, les felicito a ustedes por haber tomado esta decisión
Y sigan así, ¿no? Inscríbanse, desarrollen o lean libros, cómprense libros. No solamente es suficiente saber un área, sino tienes que saber algunos aspectos y herramientas que tienen que conocer para poder escribir un artículo científico. Por ejemplo, cuando hacemos una investigación cuantitativa, tenemos que saber estadísticas, ¿no? Cuando estamos empezando a escribir un artículo científico, tenemos que dominar metodología. Entonces, así, aspectos eh, que son importantes para la escritura del artículo científico, lo tenemos que desarrollar. Ahora, no es suficiente saber estadísticas, ¿no? Tenemos que manejar ciertas herramientas tecnológicas para poder desarrollar de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, no sé, un SPS, un R, un Stata, ¿no? Algunas herramientas. O en cualitativo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, no sé, Atlas D u otro, ¿no? Entonces necesitan, ¿no? Desarrollar otras habilidades. Entonces, eso es ser investigador, eso es escribir un artículo científico. Tenemos que ser autodidactas, ¿ya? Por otro lado, y eso tiene que ver también, ¿no? Con lo que es la educación continua. Entonces, empezamos, cuando nos entramos aquí a este mundo de la investigación, básicamente el conocimiento no se detiene, ¿no? Y cada vez, eh, o al menos yo me considero que sé menos, ¿no? Entonces, sigo, ¿no? Entonces, estoy seguro que ustedes van a ser así también, ¿no? Y obviamente tiene que ver con el mejoramiento de la calidad en la práctica profesional. Y muchas veces, tal vez ustedes también en su caso son docentes, ¿no? Entonces, en mi caso soy docente. Entonces, cuando escribimos un artículo o cualquier investigación, cuando nos toca dictar materias, entonces tenemos suficiente conocimiento acumulado y además práctico, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no desarrollamos la parte investigativa, cuando queremos desarrollar la clase, simplemente nos basamos en algunas literaturas o información bibliográfica, digamos, pero nos falta la parte práctica, ¿no? Entonces, ahí no nos sentimos completos para poder desarrollar ni seguros. Pero sin embargo, cuando hacemos investigación, generamos mayor calidad, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, aquí ustedes pueden adicionar otras respuestas más del por qué y para qué publicar un artículo científico. Ahora, sabemos qué es un artículo científico, algunos motivos del por qué publicamos o por qué escribir y publicar un artículo científico. Ahora, la tercera pregunta que ya les he respondido. ¿Dónde se publica o dónde debo publicar un artículo científico o mi artículo científico? Hemos dicho en una revista. En una revista, ya sea de nuestro medio o a nivel internacional o una revista del exterior, ¿ya? Entonces, necesariamente, les he dicho, es la segunda característica de un artículo, ¿no ve? Entonces, que esté escrito, cumpla, que tenga carácter científico y segundo, que esté publicado en una revista científica. Entonces, ¿dónde publicamos un artículo científico? En una revista científica. Por lo que muchas veces me dicen, no, pero yo he publicado mi artículo en un periódico. Ah, eso no es un artículo científico, eso es un artículo de opinión, ¿ya? Entonces no hay que confundir, ¿ya? Entonces son dos aspectos diferentes. En este caso estamos hablando de un artículo científico. Entonces un artículo científico publicamos en una revista. Ahora, ¿qué es una revista científica? Sí, adelante, Martín. Doctor, pero en el caso de estas revistas científicas existe un conjunto de ellas. Sí. Bueno, algunas indexadas a WOS, otras a Cielo, Ujú. otras a Scopus, y generalmente acá en Perú, pues ciertas universidades y por razones de trabajo, sinceramente le digo, ¿no? Exigen que esté referenciada, pues indexada a Scopus, ¿no? Sobre todo lo que trabajan en investigación. Y ocurre de que algunas veces se publica en estas revistas, ya sea una RISTI, por ejemplo, ¿no? Y que tiene un Q4, ¿no? De repente una red RCS de Ciencias Sociales Ujú. y pasó de Q3 a Q2, bienvenido sea, migró, qué bueno, ¿no? Pero también hay otras, como una de psicología, ¿no? Una GPS, que agarra un journal de psicología y desaparece, ¿no? O la clonan. Entonces, ¿qué ocurre? El artículo lo cargan en la revista, pero nunca es indexado.
Entonces, es ahí donde ocurre el problema, ¿no? Porque si bien es cierto, ya se publicó, ese artículo ya se perdió. Porque si yo lo publico en otro lado, pues obviamente es un plagio total, un autoplagio, Ujú, ¿no? Porque ya tiene toda la información ahí. Aparece en la revista y bueno, no se puede indexar a Scopus, tal como se dijo, ¿no? Ni en cualquier cuartil. ujú. Entonces, y aparece el término, las revistas, pues obviamente que son inconscientes, las depredadoras y todo eso, ¿no? Porque tenemos que estudiar cómo cuidarnos de eso. Ujú. Porque muchas veces la revista está y al siguiente año desaparece, Ok, ¿no? excelente participación, Martín. Sofía, Gracias, doctor, adelante. disculpe. Son casos que ocurren, por eso se Sí, lo mostraba. enseguida vamos a hablar de esos casos, ¿ya? Sofía, adelante. Sí, profesor, es que me llamó la atención algo que dijo Martín. Si yo publico un artículo mío en una revista, ya yo, aunque sea mío, no lo puedo publicar en otra revista si es el mismo artículo. Sí, no se puede publicar, ¿ya? Ah, ok. Incluso Listo. cuando postulas, se llama, cuando tú escribes y envías a alguna revista, se llama postular, ¿ya? Entonces, cuando postulas tu artículo científico, no puedes postular a dos, tres, digamos, ¿ya? Es Eh, una a la vez. exactamente, solamente a uno a la vez. Entonces, si es que te rechazan, ¿no? Entonces, recién puedes postular a otro, ¿ya? Ah, ok. Y ¿Ya? si me publican en una, ya ese artículo no puede ser publicado en ninguna otra. Exactamente, ¿ya? Ok, Vamos a gracias. hablar enseguida, vamos a ver esas características, ¿ya? Adelante, Martín, ¿algo más? No, doctor, disculpe, dejé la mano levantada, disculpe. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, Gracias. ahorita vamos a Sí, disculpe. desarrollar esa parte, ¿ya? Entonces, estamos entrando, ¿no? A la tercera pregunta, que es un artículo científico, ¿no? ¿Qué es una revista científica, perdón, ¿no? Entonces, una revista científica es un folleto, ¿ya? Así se denomina. Ahora alguien diría, no, pues no es un folleto, ¿no? Pero como es una revista, entonces entra esa categoría, ¿no? Ahora, tiene algunas características básicas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con lo que es la temporalidad. Un artículo o una revista científica tiene una periodicidad de publicación, ¿ya? Necesariamente. Ese es uno de los errores que se tiene en diferentes revistas científicas, ¿no? Cuando decimos una periodicidad definida, entonces puede ser mensual, puede ser trimestral, anual, ¿no? Semestral, ¿no? Entonces cada revista establece su periodicidad de publicación. Entonces, digamos, mensual. Entonces, cada mes va a publicar un número, ¿no? O dice, no sé, trimestral cada 3 meses, o dice semestral cada 6 meses, o anual cada año, ¿no ve? Entonces, cada revista necesariamente determina su periodicidad de publicación que tiene que cumplir, ¿no? En sus publicaciones, básicamente recoge los resultados de la investigación. Vale decir, una revista es así un documento escrito, que decíamos que es un folleto, ¿no? Entonces tiene lo que sería el título principal, el número, el volumen, tiene la parte editorial, el índice, si se quieren. Luego publica diferentes artículos de varios autores diferentes. Cada artículo tiene su propio título, ¿no? Entonces va publicando de esa forma. Enseguida vamos a ver cómo se publica, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es una revista científica. Ahora, estas revistas científicas pueden ser especializadas o pueden ser genéricas. Vale decir, hay revistas o una gran cantidad de revistas que son especializadas, ¿no? Entonces, digamos, solamente admiten artículos que tengan que ver con educación o, digamos, salud o psicología o no. Entonces, pueden ser especializadas. Pero también existen revistas que su temática es algo más general, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Literatura, educación y medio ambiente. Me estoy inventando, ¿ya? Entonces puede abarcar 3, 4 áreas, digamos, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos revistas genéricas, ¿no? Entonces, que engloba diferentes campos, ¿ya? Entonces, más hay revistas especializadas, ¿no? En un determinado campo académico, científico, si quiere, ¿ya? Ahora, las revistas pueden ser impresas o pueden ser digitales. Hoy en día hay más digitales que impresas, pero todavía en algunos países se conservan revistas que imprimen de forma física, pero a la vez publican de forma digital, ¿no?
Entonces, en un momento cuando veamos, por ejemplo, el tema de los cuartiles, ¿no? Las métricas, vamos a ver la importancia que tienen las revistas digitales, ¿no? Entonces, por más que antes haya sido solamente digital, hoy en día están obligados, perdón, físicas, digamos, hoy en día están obligados a publicar de forma digital también, ¿ya? Entonces, hoy en día son digitales, a la vez algunos son impresos, pero la gran mayoría solamente son digitales, incluso por tema de costos, ¿no? Ahora, estas revistas se pueden clasificar de acuerdo a la información que contenga, ¿no? Cada revista, ¿no? O si quieren, en base al área en el cual está publicando, ¿no? Entonces pueden tener diferentes clasificaciones y por el momento diremos en función al contenido, ¿ya? Ahora, aquí es importante y algo básico que hay que entender, ¿no? Existen revistas indexadas, ¿no? Y revistas no indexadas, ¿no? Hace un momento decía el compañero, ¿no? Revistas indexadas y hablaba ya de los cuartiles y todo más, ¿no? Entonces, para los que están recién iniciándose, este término tiene que entender, ¿no? Entonces dice, ¿no? Por ejemplo, siempre veo publicaciones en Facebook en el cual, ¿no? O son propagandas, ¿no? Publicidad, ¿no? Entonces dice, no, publica tu artículo científico en una revista indexada, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es indexado, no? Entonces voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, voy a poner el siguiente ejemplo. Después un rato voy a desactivar la cámara para que no tape el ejemplo que voy a poner. A ver, voy a suponer que esto es una biblioteca, ¿ya? Una biblioteca, esta es la puerta de ingreso, aquí están las mesas de lectura, digamos, ¿ya? Entonces aquí está el archivo donde están todos los libros, ¿no? Que tiene esta biblioteca. Y aquí está su equipo de búsqueda o los ficheros de búsqueda, ¿ya? Entonces, en este momento yo les voy a mostrar un libro, ¿ya? O sea, aquí tengo un libro, dice Aymara para todos, nivel intermedio, dice, ¿no? Entonces, este es un libro, autor Román Painumani, ¿no? Entonces, yo les digo en este momento, ¿no? Sáquense una foto, ¿no? Mañana van a ir a la biblioteca, van a investigar de este libro en la página 45, digamos, ¿no? Entonces, perfecto, ustedes van a su biblioteca más cercano, digamos en Nicaragua, ¿ya? Entran a la biblioteca y van a buscar este libro. Van a encontrar este libro. Digamos que yo no he dejado en ningún lugar, en ninguna biblioteca, no tengo publicado ni siquiera en forma digital. ¿Lo van a encontrar en esta biblioteca? ¿Qué dicen? No, No, no van a encontrar. Entonces, indexar significa que está en su base de datos. A ver, para que se entienda tal vez mucho mejor, ¿ya? Este es el índice, ¿correcto? Sí, este es el índice. Entonces, en este índice están todos los subtítulos que contiene este libro, ¿sí? Entonces, no hay ningún subtítulo que puede estar por demás, ¿no? Entonces, todos los subtítulos que están en este libro se encuentran en este índice. Entonces, eso es ese proceso de indexación. Cuando hablamos de indexación, estamos hablando de que se va a indexar en base de datos, ¿no? Base de datos. O en algunos casos incluso existen repositorios, pero van a ser bases de datos. Entonces, los bases de datos son plataformas que van a incluir a las revistas, van a colocar en su base de datos. Eso se llama indexar. Ese es el proceso de la indexación. Por ejemplo, en este momento los voy a compartir Google, ¿ya? Y vamos a ver algunas bases de datos, ¿no? Los más comunes. Ahora, para eso les voy a compartir el siguiente enlace, ¿ya? Estoy entrando a una página. Se llama tesis.cayen.org. Ahorita les voy a compartir el enlace en el grupo, ¿ya? En este sitio van a entrar a esta pestaña que dice repositorio, ¿ya? Van a hacer clic en repositorio y les compartiré mientras este enlace lo estoy haciendo en el grupo, ¿ya? Ahí está, ya lo he compartido, ya lo tienen en grupo, ¿ya? Entonces ustedes lo van a hacer cuando tengan tiempo o más tarde, no sé. Ahora aquí van a encontrar ustedes las siguientes bases de datos, ¿no? Google Académico, Cielo, Microsoft Academic,
la referencia, Dialnet, Redalic, BES, Redip, ERIC, ¿no? Y otros más. Entonces, existen muchos otros más, pero estos tal vez son los más comunes, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a entrar a Dialnet, ¿ya? O a Redalic, ¿ya? Entonces, en este momento estoy entrando a Redalic. Redalic no es una revista. Redalic no escribe artículos científicos, no tiene revista científica. Lo único que hace Redalic es indexar revistas científicas que tengan que ver con su línea, ¿sí? Entonces, Redalic como tal, si revisan, tiene ciertas, aquí podemos ver, ¿no? Redalic, por ejemplo, dice, es una hemeroteca científica libre, de libre acceso en la que están indexadas unas 1.200 revistas científicas y más de 500.000 artículos a texto completo, ¿no? No dice la temática, entonces seguramente indexa en cualquier área. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? Dice 1.585 revistas de 751 instituciones de 31 países y en total 798.632 artículos. Entonces, si yo busco un tema, por ejemplo, aquí, digamos, sobre TIC e investigación, bueno, ¿ya? He escrito mal, pero bueno, supongo que va a buscar. Ya. Ahora, ustedes van a ver en los resultados, no me va a mostrar solamente resultados de una revista, sino me va a mostrar resultados de diferentes revistas. Mira, por ejemplo, esto es Revista Galega de Economía, 2014. Este resultado es de Revista Mexicana de Investigación Educativa. Este resultado es de Península 2017. Península se llama la revista. Otro, Revista Mexicana de Investigación Educativa. Texto libre, no sé en qué idioma, es portugués, ¿no? Luego, Pixelbit, revista de medios y educación. ¿Se han dado cuenta? Me muestra resultados de diferentes revistas. Entonces, esta plataforma, que es una base de datos, simplemente indexa. Entonces, indexar significa que lo pone en su base de datos. Eso es proceso de indexación. Ya coloca en su índice. ¿Ya? De tal forma que cuando busquemos aquí, la revista va a aparecer. ¿Se entiende qué es el proceso de indexación? ¿Queda claro o no se entiende? ¿Quedó claro qué es indexación? Mm, está claro, doctor. Muy bien. Ahora, digamos que esta es una revista Aymara, digamos, ¿ya? Entonces, si Redalec indexa esta revista a su base de datos, cada vez que se publique un artículo científico, obviamente no uno, sino varios artículos científicos se van a publicar, automáticamente ya están indexadas también en lo que son bases de datos. Entonces, no se publica, no se indexa artículo por artículo, sino básicamente es en base a lo que es la revista como tal, ¿ya? Y eso va jalando, digamos, ¿no? A lo que son los artículos científicos. Eso vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la plataforma, ¿ya? Entonces, eso es proceso de indexación. Entonces, cuando estamos hablando de una revista científica, en lo posible que estén indexadas, porque si no están indexadas, simplemente no existen, no existen, ¿ya? Ahora, no es suficiente la indexación, ahí entran lo que son las métricas, ¿ya? Entonces, hay que ver, ¿no? Entonces, puede estar indexada en un base de datos, ¿no? No es lo mismo que esté indexada en uno que en 20, que en 30, ¿no? Eso veremos también más adelante, ¿ya? Ahora, las revistas se supone que deben ser gratuitas, ¿no? Entonces, cuando son gratuitas, las revistas se denominan open access, ¿no? O de acceso abierto. Vale decir que las revistas open access son gratuitas para el autor y para el lector, ¿ya? Entonces, el autor para poder publicar un artículo científico no paga ni un centavo, ¿no? Por otro lado, los lectores para poder acceder tampoco pagan nada. Aunque hoy en día las revistas de impacto están haciendo un cobro de suscripción, ¿no? Para poder acceder
a ciertas revistas, ¿no? Entonces, todavía no se tiene esa clasificación, pero sin embargo, para los autores va a ser totalmente gratuito, ¿ya? Ahora, por lo que es la oferta y la demanda, van surgiendo también lo que son las revistas depredadoras, ¿ya? Que tal vez vamos a detallar en un momento más. Entonces, así en resumen les diré, las revistas depredadoras se llaman así porque cobran dinero al autor para poder publicar su artículo científico, ¿ya? Eso se llama revistas depredadoras. Pero por lo general, debería de ser esta la característica principal, ¿no? Entonces, revistas eh, que estén indexadas y que estén, o que sean open access, ¿no? Que sean gratuitas, ¿ya? Pero obviamente alguien diría, no, pero si hacemos todo gratis, ¿no? Se tiene costos, ¿no? Por ejemplo, conseguir un DOI, ¿no? Entonces, el DOI para la revista hay una suscripción anual o mensual que son más o menos 20 euros, ¿sí? Y por cada revista o por cada artículo, digamos, que se genere el DOI, si no me equivoco, son entre 5 a 10 euros, ¿no? Que se paga, ¿no? Para generar cada DOI, ¿no? Entonces, ¿quién asume esos, no ve? Entonces, eso ya tiene que ver con las políticas editoriales de lo que sería cada revista, ¿ya? Entonces, de forma general, en resumen, una revista científica es un folleto que tiene una periodicidad de publicación, ¿no? Que puede ser especializada o no. También pueden ser impresas o pueden ser digitales. Además, tienen que estar indexadas, ¿no? En lo posible, revistas open access. ¿Quedó claro? ¿Se entiende que es una revista? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Bien, seguimos. Ahora, características de las publicaciones, ¿no? Revistas indexadas, ya hemos hablado, ¿no? Entonces, se encuentra en base de datos de lo que son no son repositorios, son, ¿cómo lo llamamos? Se me fue. Son bases de datos, ¿no? Entonces, son bases de datos. Entonces, va a encontrarse o va a estar indexada o se va a encontrar, ¿no? Como dice, va a estar en el índice de estos bases de datos, ¿no? Entonces, simplemente ellos a través de su plataforma van a direccionar, ¿no? Nada más, ¿no? Facilitan la búsqueda y no solamente facilitan la búsqueda, sino organizan toda la información, ¿ya? Entonces, las revistas, por lo general, tienen que estar indexadas. Para ser indexadas, si alguien está pensando crearse una revista, deben cumplir ciertos criterios también, que son básicos, que lo vamos a mencionar también en un momento más. Ahora hemos hablado de lo que son los repositorios y bases de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe Cielo, Easy, EBSCO, Scopus, Duaz, ¿no? Y les he sugerido este sitio, ¿no ve? Tesis.com, van a entrar a la pestaña, lo que sería repositorio, y van a poder ver, digamos, ¿no? Y para poder no solamente ver, sino poder explorar, digamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con temas de repositorios y bases de datos, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado también respecto a eso. Ahora, revista Open Access, también les he dicho, ¿no? Son gratuitas, ¿no? Las que no se paga nada. Es decir, el autor principalmente, nosotros como investigadores, para poder publicar no vamos a pagar ni un centavo. Esas son las revistas Open Access. Pero también hemos dicho que han surgido las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras, como les he dicho, se llaman así porque cobran dinero al autor. Y no es cualquier, no es una mínima cantidad, ¿no? Para poder publicar un artículo científico mínimamente, el más económico, está en este momento en $200, ¿ya? Entonces les van a cobrar $200 para poder publicar. Ahora, eso dependiendo de la revista, ¿no? Entonces, apenas está indexada, $200, pero imagínense, está indexado en varios bases de datos y repositorios, les van a cobrar 800, 500, $1000, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Adelante, Martín. Doctor, pero en algunos casos, es cierto, cobran.
porque también si uno lo manda a las revistas Open Access libres, la revisión se la devuelven en 1 año o en 1 año y medio, y quizás venga con observaciones y no la publican. Ujú. Entonces, no sé, ¿no? Habría que esperar un tiempo prudencial si es que la verificaron, la revisión por pares, y obviamente te envían pues si hay observaciones o no, porque esas que son de acceso libre, que uno no paga, como usted bien claro dice, pues demoran bastante tiempo en dar la respuesta. En la carta de aceptación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si va a la carta y cuando viene la carta de aceptación, y ya, bueno, hemos pasado los filtros, todavía faltan unos de 3 a 6 meses, inclusive hasta 1 año demoran para que puedan aceptarla, ¿no? Y es así donde aparecen pues estas revistas que cobran, como usted dice, ¿no? Es Exactamente, más, es así. algunas cobran y los precios son exorbitantes, pues, ¿no? Y Sí, bueno, tendría asidero porque hay que pagar el personal que trabaja, la plataforma, el mantenimiento de los servicios de internet y todas esas cosas, ¿no? Pero también son exorbitantes los precios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista investigador, no todos los estados pues apoyan, ¿no? En forma contundente a los investigadores. Muchos así de es. nosotros lo hacemos con los propios recursos. Imagínense si vamos a estar, tenemos todas las condiciones para poder producir, ¿no? Trabajo de investigación, proyecto de investigación. Sin embargo, no tenemos el apoyo, ¿no? Entonces, por ahí viene el gran problema, ¿no? Para poder publicar. Eso es lo que yo había visto en algunas cosas. Gracias, doctor. Así es, efectivamente, ¿no? ¿Cómo es que surgen estas revistas depredadoras, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decía la oferta y la demanda. Supongamos que, por ejemplo, en los programas doctorales se pide que se publiquen 2 artículos científicos, ¿no? Entonces te dan plazos hasta cuándo tienes que presentar, ¿no? O sea, la evidencia de la publicación de los artículos científicos. Entonces supongamos que tienes que presentar el 15 de diciembre, ¿no? En este momento estamos a 20 de noviembre. Ninguna revista Open Access te va a publicar en 15, 25 días. Ninguna, ¿sí? Las revistas Open Access mínimamente van a tardar 6 meses a 1 año para poder publicar un artículo científico, ¿ya? Mientras que las revistas depredadoras te publican al mes siguiente, es decir, los primeros días del mes de diciembre ya va a estar publicado tu artículo científico. Es así como han surgido estas revistas depredadoras. Ahora, por otro lado, hay que ver lo que es la calidad, ¿ya? En cuanto a la calidad de la publicación, a estas revistas depredadoras no les interesa el tema de lo que es la calidad y básicamente, es más, te dicen, ¿no? Te cobran, o sea, no te dicen, hay algunas revistas como, por ejemplo, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Revista Comunicar, por ejemplo, te dice un monto global, ¿no? Creo que son 800, 900 libras esterlinas, ¿no? Que te cobran, ¿no? Ahora hay otras revistas, no te dicen así, ¿no? Te dicen, no sé, $100, digamos, para el proceso de revisión de pares, $20 para el tema, así, te van desglosando lo que son los costos, ¿no? Entonces, pero al final pareciera que ni siquiera revisan, no sé si tengo ahorita a la mano, ¿no? A principios de año yo he revisado una revista para que puedan enviar a una revista, ¿ya? Entonces les he dicho que un párrafo había que revisar que no estaban, que no estaba escrito, ¿no? O sea, la oración no estaba concluida, ¿no? Entonces lo mandaron a sí mismo y después, no sé, a medio año creo que sí, me fijé, ya lo habían publicado, ¿no? En una revista depredadora. Y esa oración, como había indicado, ¿no? Y precisamente yo me fui directamente a esa oración para verificar si habían corregido o no. Lo habían mandado así sin completar y está publicado así sin completar. ¿Sí? Los voy a mostrar mañana, ¿ya? Entonces, en revistas depredadoras no, no se hacen las revisiones correspondientes, ¿no? Entonces, a ellos, hoy en día al menos, lo que importa es el tema de lucro. Cuanto más revista o artículos reciban y publiquen, más ingresos generan estas revistas, ¿no? Ahora, por otro lado, como son revistas Open Access que son gratuitas, entonces ahí sí hay ciertos filtros, ¿no? Entonces van a tomarse tal vez el tiempo suficiente, digamos, para poder revisar, o en algunos casos, por ejemplo, solamente tienen convocatorias, ¿no? Aperturadas en ciertas fechas, ¿no? Hay otros que son, digamos, permanentes. Ahora, los que son permanentes igual te establecen fechas, ¿no?
Entonces les dicen, por ejemplo, estamos en este momento en noviembre y estoy seguro que las revistas Open Access están recibiendo artículos para la publicación de junio a diciembre. ¿Sí? En ese periodo, ¿no? Ya deben estar toditas cerradas en este momento para lo que es enero, para lo que es marzo, ¿no? El primer semestre. Entonces, así es el proceso. Es moroso y también, como decía Martín, muchas veces te devuelven, ¿no? O sea, ese proceso de revisión no te ha garantizado de que van a publicar, ¿no? Entonces, hay tasas de rechazo también, ¿no? Y algunas revistas también lo establecen. Por ejemplo, dicen, ¿no? El tasa de rechazo es del 25%, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? De cada 100 artículos que reciben, el 25% es rechazado, solamente un 75%. Ah, esto te da esperanza, pero si digamos, ¿no? Tasa de rechazo es 80%. Ah, no, pues, ¿no? Entonces, de cada 100, 20 son aceptados, 80 son rechazados. Entonces, esto también tiene que ver con lo que es el impacto de la revista. Cuanto más impacto tenga la revista, ¿no? Mayor exigencias tienen las revistas para poder enviar los artículos científicos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Si fuera así, si se cumpliera, digamos, todos los procedimientos, ¿no? Entonces, una vez enviado el artículo, aproximadamente en 30 días, les van a mandar un comunicado de aceptación o rechazo del artículo científico. Ahora, aquí ni siquiera está revisado, sino simplemente te van a notificar si ha sido aceptado para la revisión o no. Ahora, ¿cuáles son los criterios que se consideran básicamente para esto? ¿No? Uno de ellos tiene que ver con el tema del formato, si cumplen con el formato, los documentos adicionales que se han solicitado, si se han enviado, si el envío está realizado correctamente. Entonces, aquí no están revisando nada, ¿no? Simplemente están viendo aspectos formales de presentación. Ahora, si no cumplimos, en 30 días nos van a decir que no, ¿no? O nos dirán que sí. Después de estos 30 días se van a tomar entre 1 o 2 meses, es decir, 30 a 60 días para el tema de lo que sería la revisión. Si fuera un mes, digamos, ¿no? 30 días también, ¿no? Hasta aquí estamos 2 meses, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí les van a decir ha sido aceptado, rechazado, aceptado con modificaciones, ¿no? Ahora, digamos con modificaciones, por lo generalmente siempre es con modificaciones, vamos a tener otros 30 días para poder subsanar, ¿no? Entonces, hasta aquí ya son 3 meses. De aquí se van a tomar otros 30 días, digamos, para poder revisar y ver, digamos, ¿no? Y después otros 30 días para el tema de maquetación, tema de revisión, luego les van a enviar si están de acuerdo, ¿no? ¿No? Estamos hablando aproximadamente, aquí hasta aquí son 3, 4, 6 meses aproximadamente, en el mejor de los casos, que se va a publicar su artículo científico, ¿ya? Entonces, eso en revistas Open Access, ¿no? Si es que la revista cumple, digamos, con todos sus cronogramas, todos sus números y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que ver, tiene que ver con las normas editoriales de cada revista, ¿ya? Por otro lado, las revistas depredadoras, si pagan dinero, los van a publicar de forma inmediata, ¿no? Entonces, en el número siguiente que falta, van a publicar, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a revistas Open Access y revistas depredadoras? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo estamos? Sí, ¿Sí, no doctor, ve? está todo claro. Muy bien. Ahora vamos a Todo ver claro. algunas métricas que hay que tomar en cuenta, tanto para lo que es el autor como para lo que son las revistas, ¿ya? En este momento vamos a ver uno de las métricas básicos de lo que se hace o de lo que se mide, ¿no? Estas métricas son de Google Académico o esta métrica es de Google Académico. Ustedes tal vez le conocen este señor, se llama Enrique Richard, es argentino, creo, o ecuatoriano, nacido en Bolivia, algo así, ¿no? Tiene 3 nacionalidades, creo. Entonces, este señor dice que sus citas total son 774, ¿no? Su índice H dice es 13
y su índice I10 es 20, ¿ya? Ahora los voy a explicar en qué consiste estos datos, ¿no? Esto sería la métrica del autor, ¿ya? Las citas sabemos, ¿no? Entonces, cuando te citan, ahora voy a poner como ejemplo, digamos, he leído sus publicaciones de este señor y he publicado en este libro. Este libro está en formato físico. No le suma a este señor, ¿sí? No le está sumando nada, porque no lo está reconociendo los algoritmos, ¿ya? ¿Cuándo le suman las citas? Cuando citan y publican también en un material digital. Puede ser una tesis, puede ser un artículo científico, ¿no? Que estén también en formato digital, lo va a reconocer automáticamente y lo va a sumar aquí, ¿ya? Cuanto más citas tenga, se supone que sus publicaciones son buenas, por lo tanto, están citando sus publicaciones, ¿verdad? Entonces, en este momento, este señor tiene 740 o 774 citas, ¿ya? Se entienden las citas, ¿no ve? Entonces, las citas pueden ser textuales, pueden ser parafraseadas. El punto es que están siendo citados sus investigaciones. ¿Se entiende qué es cita, verdad? ¿Sí? No se van a quedar con duda. ¿Se entiende cita, no ve? Sí se entiende, doctor. Muy bien. Ahora dice índice H. H, en este caso, se convierte en un símbolo. H puede ser cualquier número. En este caso, H es igual a 13, ¿ya? Eso significa, H es igual a 13. Entonces, digamos, otro señor dice índice H 20, digamos, ¿no? Entonces, H equivale a 20. ¿Qué significa? H publicaciones han sido citados H veces, eso significa. ¿Cuánto es H? 3. Entonces, 13 de sus publicaciones, cada uno al menos han recibido 13 citas. ¿Se entiende? Puede que este señor tenga 100,000, no sé, 100,000 publicaciones, estoy exagerando, ¿ya? Pero de todas esas publicaciones, 13 de sus publicaciones, al menos cada una de estas publicaciones ha recibido también 13 citas. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? A ver, voy a hacer que interprete a alguien. Digamos aquí H21. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere interpretar esto? Este índice. ¿Quién se anima? A ver, Guadalupe. ¿Qué significa H21? ¿No estás, Guadalupe? A ver, José Ariel. ¿Qué significa este índice? Según lo que usted acaba de explicar, es que 21 personas lo han citado y que esas 21 han recibido nuevamente publicaciones o citas de él. No precisamente. Lo que decía es que, por ejemplo, este señor, vuelvo al ejemplo, ¿ya? Tal vez no se entendí bien. Este señor, Enrique Richard, puede que haya publicado, no sé, 50 artículos científicos. Me estoy inventando, ¿ya? Puede ser cualquier cantidad, ¿ya? Pero de esos, digamos, en este caso suponen que tienen 50. De esos 50, 13 de sus publicaciones, cada uno al menos ha sido citados por 13 veces. ¿Ahora sí se entiende? O sea que por lo menos en el ejemplo de él tiene, o sea, aquí en esas métricas no dice la cantidad de publicaciones que él tiene. Exacto. Ok, entonces de esas, si él tuviera 100, de esas 100, 13 se han publicado 13 veces. Así No, sería. cita. Ah, se han citado, perdón. O sea, o sea, 13 investigaciones han citado No, 13 de sus, así, no. a ver. Supongamos, este es mi índice H de mí, ¿ya? Este es mi índice H igual 2, ¿ya? Entonces, digamos que estos son mis dos libros. Digamos que son 4 publicaciones. Sí, estoy exagerando, ¿ya? 1, 2, 3, 4, ¿ya?
Entonces, tengo 4 publicaciones. Obviamente aquí no dice cuántos, ¿no? Podemos verificar cuánto tiene, pero no es el caso. De estos 4, como mi índice H es 2, significa que, digamos, estos dos lo descarto. Estos dos, esto ha sido citado 2 veces. Esto también ha sido citado 2 veces. ¿Me dejo entender? Sí, lo que pasa es que creo que la confusión estuvo o está estando en la cantidad de publicaciones que tenemos, ¿verdad? Porque como usted dijo al principio, bueno, ni modo, aquí en el ejemplo de las 21, él ha hecho 50 publicaciones y de esas 50 publicaciones, 21 como que lo han replicado a él, ¿ves? Como no sabíamos cuántas publicaciones estaban, pienso que estábamos viéndolo en función de eso. Pero las publicaciones pueden ser 1000, pueden ser 500, pero de esas 500, 21 personas lo han citado al autor. Ya, pero aquí no son, ya pueden ser personas, obviamente van a ser personas, pero lo que estoy diciendo que, a ver, voy a escribir aquí, ¿ya? Digamos aquí 21, ¿eh? No tengo espacio, ya, pongamos ahí más. Cada publicación, es decir, me refiero a los 21, ¿no? Ha sido citado cada uno 21 veces, ¿se entiende ahora? Correcto, pero arriba no sabemos cuántas publicaciones hay. Ya, pero la cantidad no interesa, por eso No decía, puede ser interesa, 100 por mil, eso, 1 millón, ajá, lo que sea, exactamente. Pero no al interesa. final los 21 lo volvieron a citar 21 personas o 21 documentos, pues no personas, documentos. Ya, pero cada uno de forma individual. Entonces, digamos que esta publicación es una de ellos, ¿ya? Esta publicación ha recibido 21 citas también, ¿ya? ¿Me dejo entender, no ve? Sí, ¿Se doctor. entiende? Sí, Vamos a ver qué interpreta. A ver, vamos a irnos si no a Google Académico, vamos a buscar. A ver, ¿recuerdan algún investigador famoso? A ver, ¿alguien se les ocurre? David Ruelas. Ya, ahorita vamos a ver, Google Académico. Ya, entonces estoy entrando a Google Académico. David Ruelas, ¿me dices? Ruelas Vargas. Ahí está. Vamos a entrar a su perfil. Ya. Entonces me dice, esto es su métrica de este señor, ¿ya? Me dice, total ha recibido 104 citas, ¿no? Su índice H es 6. ¿Qué significa? A ver, ¿alguien que me interprete esto? Que 6 de sus publicaciones han sido citadas 6 veces. Ya. Pero hay que especificar ahí, cada una de sus publicaciones, o sea, 6 de sus publicaciones, cada uno de esos ha sido citado 6 veces. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Muy bien, excelente. Eso es la primera o el segundo, ¿no? El tercero nos dice IH, índice IH digo, I10, ¿no? El I10 significa que al menos 10 de sus publicaciones han sido citados, o en todo caso, dependiendo del índice H, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en este caso con este dato, ¿no? 5 de sus publicaciones al menos han sido citados 10 veces. Eso significa. ¿Ya? Ah, no, estoy confundiendo, ¿no? A ver, voy a explicar mejor para no confundirlos. Cuando hablamos del índice I10 significa, en este caso, 5. 10 de sus publicaciones, ¿ya? 10 de sus publicaciones, cada uno al menos ha recibido 5 citas. Así es, ¿ya? Rectifico.
10 de sus publicaciones al menos han recibido 5 citas. Ahora, si volvemos a la presentación de Enrique Richard, su índice I10 es 20. Lo que significa que 20 de sus publicaciones al menos han recibido 10 citas. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? Entonces, doctor, si hablamos de su índice H, entonces el I10 más o menos sería la mitad a lo que le estoy entendiendo. No precisamente, ¿ya? O sea, el índice, por ejemplo, aquí, digamos, el I10, digamos, es igual a, perdón, I10, digamos, es igual a, no sé, 50, ¿ya? Significa que 50 de sus publicaciones, al menos cada uno ha recibido 10 citas. Eso significa. ¿Está claro? ¿Sí o no? Doctor, una sugerencia, ¿no podría compartir su pantalla ahorita que está buscando en Google Académico o algún investigador y verlo en la pantalla? Y de acuerdo a eso, no sé, tal vez nos podría explicar, porque como que no le entendí el de I10, doctor. Ya. Pero aquí está, ¿no ve? Esto es real, ¿no ve? ¿Otro investigador quiere? A ver, dígame otro investigador. ¿Otro investigador? A ver, a Fidias Aris vamos a buscar ya. Ya, ahí está. ¿Logran ver? Sí, sí, Doctor, no está doctor. compartiendo su pantalla. Estoy Solo compartiendo. se ve, Sí, está yo veo compartiendo. solo su imagen. Estoy compartiendo. ¿Están viendo todos pantalla? Sí, se visualiza. Yo sí. Ahí es el compañero. Entonces, debe estar desde celular, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que pasar, ¿no? Hay que deslizar, ¿no? Para ver, ¿ya? Ahí está. Dice citas, el índice H, el índice I10, ¿no? Entonces, ahí están los tres métricas que se tienen respecto a los autores. Ahora, si se dan cuenta, cuando hablamos de las métricas de los autores, tiene que ver con las citas, ¿no? Entonces, aquí no son el número de lecturas, nada, son las citas que reciben los autores. En base a eso, se ve la métrica de los autores. Hace un momento Enrique Richard creo que era 700 y algo. Ahora creo que esa captura es de año pasado. Ahora creo que ha pasado los 1000. Pero este señor que es venezolano, Fidias Arias, ha recibido 37.388 citas, ¿no? Entonces, en todas sus publicaciones. Ahora, aquí no es relevante la cantidad de su publicación. No nos interesa saber si ha publicado 1.000.000 o 1.000, sino lo que nos interesa es las métricas que recibe. Puede que tenga, no sé, 1.000 publicaciones, pero su índice H, digamos, es 1. O sea, no es nada relevante. Aquí no se trata de publicar, ¿no? Por publicar, sino se trata de publicar y que eso sea de calidad, de tal forma que tengas un impacto y que los lectores te puedan citar, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, el índice H en este momento es 30, perdón. ¿Qué significa? ¿Alguien puede interpretar el índice H de Fidias? ¿Qué significa? Que cada una de sus 30 publicaciones han sido citadas 30 veces. Ok. Ahora, cuando dices cada uno, pareciera que solamente tuviera 30 publicaciones, ¿no? Entonces, 30 de sus publicaciones. Se puede tener varias publicaciones. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Sí? Ahora el índice Sí, H, licenciado, ahora sí. ¿quién puede interpretar? Sería que 52 de sus publicaciones han sido citadas 10 veces.
¿Están de acuerdo todos? Sería lo mismo que el índice H no lineal en ese caso. Ya, no son lo mismo. Uno es índice H, hemos dicho el índice H es igual a la cantidad, ¿no ve? Entonces, H puede ser cualquier número, ¿no ve? Pero aquí te dice cuánto es, 30, ¿no ve? Mientras que el índice I10 ya está fijado, pero tiene que ver con lo que sería la cantidad de citas que ha recibido, en este caso, 52. Ahora, aquí hay que interpretar, voy a compartir pizarra, ¿ya? ¿Logran ver pizarra? Sí, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se ve, no ve? Sí, Ya, entonces cuando hablamos del índice H, entonces el índice H puede ser equivalente a cualquier número. Por ejemplo, es como decimos, no sé, A elevado a la X, ¿no ve? Entonces, en matemáticas, ¿no? Entonces, X puede ser cualquier valor, ¿verdad? Entonces puede ser un A al cuadrado, al cubo, lo que sea, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, más o menos es, sí, cumple esa función. Entonces, cuando vemos las métricas de los autores, en este caso aquí, nos dice cuánto vale el índice H. Entonces, en este caso, supongamos índice H, digamos 20. Ah, entonces H vale 20. Eso significa, entonces, 20 de sus publicaciones, cada uno han sido o han recibido 20 citas, ¿no ve? Entonces, aquí, ¿no ve? Exactamente es lo mismo. H es igual a H, ¿no ve? Entonces, 20 publicaciones han recibido 20 citas, pero cada uno. Entonces, 20, 2 por 2, 4. Entonces, más o menos 400 citas en total, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? Hasta aquí estamos claros. Índice H, ¿no ve? ¿Sí? ¿No? Hola, ¿me escuchan? sí. Bien, ahora tal vez hay confusión aquí en esta parte en el cual, ¿no? 20, o sea, pareciera que 20 es el total de sus publicaciones. No, pueden tener varias publicaciones, ¿ya? Varias. Entonces, 20, de todos esos, 20 solamente, cada uno ha recibido 20 citas. Ahora, el I10, ¿no? Entonces, el I10, digamos que es, a ver, 15, ¿ya? Entonces, en este caso, esta es otra métrica que tiene que ver con lo que es I10. Aquí ya te está diciendo 10, ¿no ve? 10. Entonces, esto hace referencia a la publicación. ¿Está claro? A la publicación. Y esto, como han podido ver, observar, hace referencia a las citas. Por lo tanto, ¿qué significaría? ¿Qué significaría? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Se han perdido? Licenciado, entonces lo que es la I significa cuántas veces lo ha publicado. No, solamente hace referencia al número de publicaciones. O sea, 10 publicaciones, cada uno ha sido citado 15 veces. ¿Me dejo entender? Ahora esto podría ser, no sé, 115, ¿no? Entonces, 10 de sus publicaciones, cada uno ha recibido 115 citas. Eso significa, esto hace referencia a 10 de sus publicaciones, nada más, ¿ya? ¿Sí? Entonces, muchas veces van a ver, digamos así, índice H, no sé, digamos 6, digamos, ¿no? Y el I10, digamos 0, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué, no? Pero aquí ya tiene citas, ¿no? Es que no, todavía no han llegado, ¿no? ¿Ya? A eso hace referencia. Pero esto vamos a familiarizarnos un poco más. Ahora, reitero nuevamente, aquí, cuando hablamos de métricas en relación a los autores, básicamente tiene que ver con la cantidad de citas. Ahora, ¿por qué les he visto? O sea, esto hubiera omitido, ¿no? No les hubiera mostrado, digamos, irme directamente al tema de redacción o a ver las métricas de las revistas, ¿no? Es tan relevante porque
cuando escribimos un artículo científico, como decía, es un aporte de conocimiento que hacemos a la sociedad, entonces es importante que los artículos que se escriban sean de impacto, de tal forma que los lectores, otros investigadores, los citen a ustedes. Cuando los citen y se publique en una revista, en una tesis, ¿no? En forma digital, ustedes automáticamente van a recibir en su métrica su cita, ¿no? Pues van a tener su cita y obviamente su índice H, su índice I10 va a ir creciendo, ¿no? Y eso es muy importante por los autores. Obviamente muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en cuenta, por ejemplo, una convocatoria, o sea, obviamente no van a considerar cuál es tu índice H, ¿no? No lo van a hacer, ¿no? Muchas veces ni siquiera se cuenta con la cuenta, digamos, en Google Académico. Entonces, cualquiera se puede crear. Para darse de alta, necesita una cuenta de correo institucional educativo. Entonces, tiene que ser .edu. Eso es la terminación del correo electrónico que se tiene que tener para poder activarse, ¿ya? Entonces, puedes crearte tu cuenta, ya puedes ir subiendo, o es decir, ya va a ir reconociendo qué publicaciones tienes, todo eso, ¿no? Pero para que tengas todas las funcionalidades, todo eso, tienes que darte de alta. Para eso necesitas un correo electrónico institucional educativo, nada más, ¿ya? ¿Alguna pregunta más respecto a la métrica de autores? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? ¿Se han dormido? Ah, todo ok, dice. Perfecto. Ahora, lo que son las métricas de las investigaciones, en todo caso, vamos a hablar de lo que son las revistas, ¿ya? Existen varios plataformas de ranking de revistas de revistas internacionales, ¿ya? Entonces, en este momento, por ejemplo, he hecho clic, estoy entrando a lo que sería el ranking de las revistas según Google Académico, ¿ya? Pero esto es de forma general. Miren, aquí están las principales 100 revistas académicas que se publican o que están indexadas en Google Académico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en primer lugar está el Profesional de la Información, revista Espacios, revista Universidad y Sociedad, Comunicar, revista científica iberoamericana de comunicación y educación, Retos, nuevas tendencias, educación física, deportes y recreación, revista de ciencias sociales, Venezuela, revista iberoamericana, ¿no? Entonces aquí están las revistas, ¿sí? Las revistas. Mañana vamos a ver, por ejemplo, las revistas tienen lo que es el índice H5, ¿no? Y lo que es la mediana H5 también, ¿ya? Ahora, de forma general, si bien estamos viendo aquí, digamos, de acuerdo a la importancia de cada una de las revistas se miden de acuerdo a lo que son los cuartiles, ¿ya? Entonces, los cuartiles son esto, ¿no? Entonces, aquí, digamos, el cuartil 1, ¿no? Cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Esto es el impacto de las revistas. Entonces, de aquí va a estar del 1 al 25, del 26 al, en este caso, 50, del 51 al 75 y del 76 al 100. Ah, entonces, esto también tiene que ver con los rankings y cada repositorio, cada una de estas o estas plataformas establecen los rankings, por lo que una revista en un repositorio, digamos, va a estar en el ranking 3, digamos, o en cuartil 3, en el otro puede estar en, no sé, en 4, o puede estar en 3, ¿ya? Puede variar, ¿ya? O en algunas plataformas se clasifican de acuerdo a la temática, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, esta revista, digamos, Comunicación y Educación. Entonces, en tema de educación puede estar en cuartil 4, digamos, ¿no? Y en tema de comunicación, digamos, está en cuartil 2. ¿No? Se pueden dar ese tipo de situaciones. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros, no? ¿Dónde vemos en qué cuartil está cada una de estas revistas? Eso lo vamos a ver en la información de la misma revista. En este momento voy a entrar a una revista, ¿ya? Entonces aquí
Voy a entrar a revista Comunicar. Ya, esta revista, lo he cerrado, ¿no? Estaba en este ranking en el puesto número 4, ¿ya? Entonces, esta revista, ¿están viendo, no ven la revista? ¿Sí? ¿Se ve la revista? Sí, se ve. Bien, ahora vamos a ver lo que es factor de impacto, ¿ya? Ahí está, nos dice los rankings, ¿no? Está en Web of Science, Site Score, SJR, Dialnet, ¿no? Entonces aquí nos va mostrando lo que son los cuartiles. Por ejemplo, esta revista en Web of Science está en cuartil 1 en tema de educación, en tema de comunicación también está en cuartil 1, ¿no? Aquí en Journal Citation, que también tiene que ver con Web of Science, está en cuartil 1 en educación, en comunicación también está en cuartil 1. Entonces, en cada uno de estos, por ejemplo, Dialnet, ¿no? Métricas, cuartil 1, ¿no? Cada uno, cuartil 1. Digamos, en Google Académico, en el top número 10, ¿no? Tercera dice, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta, ya estaba en el cuarto, ¿no ve? Entonces, se va actualizando cada vez. Entonces, aquí no lo han actualizado, ¿no? En Eric, solamente tiene que ver con tema de descargas y vistas, ¿no? Entonces, nos dice en cada uno. Ahora, aquí está lo que sería sus cuartiles, ¿no? Por ejemplo, aquí está por años, ¿no? Dice, por ejemplo, esta revista se ha creado en 2006, si no me equivoco, ¿no? Entonces, 2006 o 2007, 2008, no estaba en ningún cuartil, ¿no? 2009 ha entrado en cuartil 4, ¿no? 2010 está en cuartil 3, 2010, 2011. Luego en 2012, 2013 ha bajado nuevamente al cuartil 4, ¿no? Luego en 2014 de pronto ha subido al cuartil 2 y desde el año 2015 ya está en cuartil 1, ¿no? Ahí está en tema de educación, tema de comunicación, ¿no? Entonces, cada revista tiene sus propias métricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en comunicar, aquí está, nos dice en cuartil 1 como tal, ¿no? Entonces, cada revista tiene sus propias métricas, ¿no? O al menos si no tiene, muestra sus métricas, ¿no? Y eso tiene que ver con el factor de impacto de cada una de estas revistas. Por lo tanto, nosotros como investigadores, cuando tengamos que publicar un artículo científico, tenemos que saber cuál es el factor de impacto de la revista. Entonces, no es buscar, ¿no? Cualquier revista y qué importa, ¿no? Que sea tal, con tal que sea una revista, ¿no? No, o sea, de alguna forma nosotros como investigadores también tenemos que tener esa capacidad de poder determinar dónde publicamos nuestro artículo científico. Recuerden que lo que estamos haciendo conlleva esfuerzo, trabajo, por lo tanto, merece también que esté publicado en una revista que sea de factor de impacto. Algún momento o hace un momento decía Martín, por ejemplo, ¿no? Se publica un artículo científico y resulta que después de un tiempo esa revista ha caído, ¿no? Ya no hay esa revista, ¿no? Entonces posiblemente esa revista no era de impacto, ¿no? No tenía un factor de impacto y por lo tanto, ¿no? Ya no hay esa revista, tu publicación no tenía TOI, por lo tanto ya no se puede localizar, ¿no? Y simplemente ya no existe, ¿sí? Entonces, parece para esos aspectos es importante conocer, manejar lo que son las métricas. Hablar de métricas puede ser mucho. Hay un estudio, no un estudio, un curso, se llama bibliometría, ¿no? A ver si más adelante algún webinar nos animamos a lanzar para poder ver esta parte, lo que es las métricas principalmente, ¿ya? Adelante, Martín. Sí, doctorcito. Mire, también ocurre, hace poco estuve en Argentina en la CEI. ¿Ya? Es un Adelante. congreso donde uno, pues, evidentemente manda sus artículos con tiempo. Ajá. Son convocados y ahí los revisan y obviamente los invitan a participar y a sustentarlos ahí los artículos, ¿no? A nivel pre, a Ujú. nivel post. ¿Y qué ocurre? Concentran ellos en ese evento un acta, ¿no? Y todos esos artículos directamente se clasifican en el acta y pasan directamente a Scopus. O sea que es una forma bastante rápida de poder ser atendido e indexado, ¿no? Porque al terminar el Congreso, como usted dice, ponen el índice de todos los artículos que han sustentado, que han pasado por la revisión de pares, y
y obviamente luego de eso, en esa acta inmediatamente la remiten a la editorial, seguramente, o la indexan, ¿no? Y Ujú. aparece en Scopus. Eso también ha pasado con RISTI, ¿no? Otra. Y también con RSS, que usted acaba de mostrar ahí, ¿no? Entonces, una de las formas es participar en esos congresos, como la CEI y CCTT, ¿no? Que nos permiten, pues, mostrar nuestros artículos y que una vez que uno los sustente, pues van a pasar directamente a esa gama, ¿no? Porque como ya han sido sustentados, revisados por pares, pues pasan directamente a la indexación. Es una forma rápida, ¿no? De Sí, poder que sea indexado en los Scopus, por ejemplo. exactamente. A eso se llaman ponencias, ¿no? Entonces, hay congresos en los cuales se solicitan o convocan ponentes, ¿no? Entonces, Y el más también sabe que económico es ahí vi que algunos $50, ¿no? presentaban póster, doctor. Y ahí me enteré de que algunos presentaban póster, que es Exacto, parte hay de la diferentes investigación, categorías. ¿no? Parte de la investigación, muestra como un póster, es el avance, ¿no? O sea, no Ujú. es una completa investigación, pero están en trayecto, en proyecto, ¿no? Y llevan un póster, y también hay concurso de póster ahí. Exacto, hay póster, hay de ponencias. Y generalmente igual es con fines lucrativos, ¿no? Entonces, el más económico he visto 45, $50, ¿no? El más caro he visto $300, ¿sí? Entonces, se paga un monto y te postulas como ponente y ahí envías tu resumen, ¿no? Y luego te dan un plazo para enviar todo tu trabajo y luego, como dices, una vez que termina, obviamente para que llegues a la ponencia y ya te han revisado todo eso, el acta y se va publicando. Ahora, ¿por qué se va publicando y directamente de forma indexada? Porque donde están publicando en una revista indexada. Entonces, cuando la revista ya está indexada, por ejemplo, en Word, digamos, ¿no? Entonces, automáticamente todo lo que se publique en esa revista ya está indexada. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, no es artículo por artículo, sino es la revista y automáticamente la revista jala todo lo que se publica en esa revista. ¿No ve? Entonces, ese es el procedimiento, ¿ya? Bien, hasta aquí el día de hoy. No sé si tienen preguntas, nos faltó tiempo, nos falta ver la Doctorcito, y plataforma, esa revista que acaba de mostrar usted, Comunicar, ¿sí? es de fácil acceso porque he visto que tiene Q1 para educación. Sí, no cuesta, es de depredadora ahora. Antes era Ah, de acceso abierto, ahora es depredadora. 800 libras esterlinas para Latinoamérica, creo. es cara. ¿Y cuántos Carísimo. autores permite? Porque también es la cantidad de autores, ¿no? De coautores, Exactamente. perdón. No estoy seguro, pero veamos que ahora que estamos... Porque tiene alto impacto ahí, ¿no? O sea, Sí, sí, es tremendo Q1. esta revista. Era el Sí, número ahí está uno. Q1. Era Sí. el número uno en todos los rankings, ahora ha bajado. Ahora, por ejemplo, Ah, donde está autores, ¿no? Normativas, vamos a ver normativas, y vamos a ver aquí normas en español. Mañana los voy a enseñar a manejar todo lo que pensaba llegar hasta ahí, pero no ha sido posible. Ya es importante conocer lo que son las políticas editoriales, ¿ya? Entonces, proceso editorial. Ahora vamos a ver el monto, ¿ya? Presentación, estructura, manuscritos, de referencia. Aquí está. Dice, actualmente los gastos de procesamiento de artículos de estas revistas son 1.000 por artículo, IVA no incluido. Excepcionalmente, los artículos de autores procedentes de países latinoamericanos y españoles, así como investigadores de países de ingresos limitados, abonarán 700, no es 800, ¿no? IVA no incluido, ¿sí? La clasificación de estos países puede consultarse en la página web del Banco Mundial, ¿no? Aquí está el sitio. A partir de ahí se puede ver, digamos, si nuestro país o el país en el cual están, podemos ser acreedores a 700, estos son libras esterlinas, ¿no? Por ejemplo, dice, solamente se abonará los gastos de procesamiento una vez que el trabajo sea aceptado. La revisión científica previa es gratuita y comenzará a aplicarse a partir del 1 de marzo de 2023. Entonces, antes de esto, era gratuito, era open access, era esta revista, ¿ya? Ahora ya ahora es, sí ya cobran. ya cobran, claro, y ahora es de impacto, así que
ellos pueden cobrar lo que quieran. Como pueden ver, 700, ¿no? Es un poquito más que oro, ¿no? Entonces, digamos, debe ser 750 euros, algo así esto, ¿no? ¿Ya? Unos 3.000 más o menos, al cambio en soles, ¿no? Exactamente, 3.000 soles. En Bolivia ¿Y sería como cuántos 6.000 coautores bolivianos. permitirá? ¿Perdón? ¿Cuántos coautores Ah, permitirá? debe estar por ahí, ¿no? Debe estar por ahí. ¿Ya? Bien, mañana vemos, profundizamos todo lo que es la plataforma, todo eso para el tema de las escrituras. Y vayan pensando en una idea para escribir su artículo científico, ¿ya? Entonces, mañana ya vamos a empezar también a escribir, a definir al menos el título de su artículo científico. ¿Listo? De Eso ha acuerdo, doctor. sido todo por hoy. Nos vemos mañana en el mismo horario. Buenas Muchas gracias. noches a Buenas todos. noches. Buenas noches, Gracias. doctora, Buenas y a todos noches, y a gracias. todas.